Buenas noches, bienvenidos a esta nuestra reunión de hoy martes. Vamos a disponernos para escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy, que es el tema que hemos estado um, revisando y absorbiendo lo que hay ahí para nosotros. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu maravilloso e infinito amor para con nosotros, Señor, que se manifiesta en paciencia, en misericordia, en gracia, en que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, en que nuestro futuro está en tus manos, el presente también. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llevas a pastos delicados y aguas de reposo, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, esperamos en ti. No importa lo que veamos, no importa cuán fuerte sea la tormenta, cuánto los vientos quieran derribarnos, pero Señor, estamos cimentados en la roca firme que eres tú, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre, por tu palabra. Gracias porque alimenta, porque sacia nuestra sed, porque nos da dirección, sana nuestras heridas, alimenta nuestras expectativas en ti, Señor. Nuestra esperanza está firme en ti. Gracias, Señor, porque en esta época estamos pasando por una situación en la cual con mayor razón está puesta a prueba nuestra fe. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el tema que hemos estado viendo desde hace ya, de hecho, esta va a ser la semana 35 ocasión en que vamos a ver el tema que nos ocupa hoy. Bien, empecemos por arreglar esto. Ok. Muy bien. Decía, estamos en esta ocasión, vamos primero a leer un salmo y a inspirarnos para que la lectura sea dirigida conforme a lo que el Señor nos habla en este salmo. Es el Salmo 51. Es el salmo que habla de arrepentimiento y oración pidiendo purificación. Creo que el arrepentimiento debe ser, si dice la Escritura que todos pecamos muchas veces, que el que diga que no peque es un mentiroso. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, revisando, analizando, viendo nuestra situación, analizando nuestro día, y no necesitamos que se espere hasta la noche, sino continuamente estar atentos a la voz de nuestra conciencia o a lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de otras personas, de lo que vemos en las reuniones, de lo que leemos en la Escritura, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se escribió o en qué tiempo se escribió este salmo? Se dice que es el Salmo de David y es exactamente cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé, un grave pecado de adulterio, y no solo terminó en adulterio, sino fue un autor intelectual para la muerte del esposo de Betsabé, para que no se enterara que estaba embarazada por el adulterio que había tenido David con su esposa. Entonces, era algo grave, era algo serio, y David no estaba satisfecho, y David nos va a explicar qué es lo que sucedía en su corazón y qué fue lo que vio. Veamos. En el versículo 1 del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Voy a hacer pausas para ahondar un poquito en ocasiones. Lávame más y más de mi maldad. Reconoce que su maldad, reconoce su concupiscencia, su inclinación hacia el pecado. Está pidiendo misericordia a Dios. Está clamando por misericordia al Señor. Conforme a la multitud, dice, de tus piedades. En el 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Qué importante es. Sin reconocer el pecado es imposible recibir perdón, porque aunque Dios está dispuesto, es necesario que nosotros purifiquemos o dispongamos nuestro corazón para ser purificado. Es necesario humillarnos delante de Él y buscar
su perdón, su misericordia, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado tortura, el pecado está frente, el pecado está en la mente, en el corazón, afecta las emociones, el pecado afecta todo en la vida. ¿Por qué? Porque es una relación incorrecta con Dios la que provocó ese pecado. Dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué vergüenza, qué pena que Dios estuvo al tanto de todo lo que sucedió y oyó los pensamientos más íntimos de David y por supuesto lo que sucedió, para que seas, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Por eso es que reconoce su pecado y pide misericordia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir la naturaleza con la cual todos nacemos, la naturaleza de pecado, de concupiscencia, de inclinación hacia el mal. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor conoce todo lo más íntimo de nuestro corazón y Él quiere que en todo nuestro ser seamos íntegros, transparentes. Él nos hace comprender sabiduría a través de su palabra, nos hace comprender sabiduría a través de la revelación del Espíritu. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una planta que usaban para hacer las limpiezas ceremonial. Cuando había un leproso, tenían que ir con el sacerdote y entonces después de que examinaban su tipo de lepra y cuando ya la lepra había cesado, cuando eran sanados, tenían que ir con el sacerdote y usaban el hisopo para limpiar, para purificar esa lepra. La lepra en la escritura es similar al pecado en el alma. La lepra era en el cuerpo, por supuesto, en ese tiempo, pero esto lo está tomando como una lepra, un pecado en el alma que la mancha, que contamina, que va creciendo, que puede invadir todo tu ser, que endurece tu corazón, ese tipo de lepra, el pecado, por supuesto. Así como en el pasado, en el tiempo que estaba viviendo Moisés y toda la época esa, la lepra los sacaban, los dejaban fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque era contagiosa, muy contagiosa. Los aislaban, los mandaban a vivir lejos porque era una enfermedad en el cuerpo que evitaba que ellos pudieran sentir y se lastimaban y se iban infectando y era una muerte terrible. Entonces, cuando eran sanos, lo purificaban con hisopo. Él lo dice, aquí reconoce esa lepra en su alma y dice, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En otra versión dice, lo que me has quebrantado. El Señor tiene que, a los que ama, disciplina y corrige a todos los que recibe por hijo. Eso lo hemos oído muchas veces y lo seguiremos escuchando para entender que es por amor, porque somos sus hijos, no nos va a abandonar. No es un padre que abandone a sus hijos. Dios está en continua relación con nosotros, buscándonos. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué lo impide el pecado? En muchas ocasiones nosotros provocamos, más bien en todas las ocasiones con pecado, provocamos que haya un aislamiento de Dios. Hazme oír el gozo y alegría. 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él sabía que había santidad, que Dios es santo y que Dios no soporta el pecado. Dios aborrece el pecado, dice la Escritura. Lo aborrece. Quita mis pecados, esconde tu rostro, no veas mis pecados, me apena, me duele, me siento insignificante delante de ti y sucio. Borra todas mis maldades, borra todo lo que he hecho, quítalo de delante de ti. Crea en mí, cámbiame, Señor. Crea en mí un Dios, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, quiero andar en tus caminos. Señor, ten misericordia. Señor, vuélveme a ser con esa relación que yo tuve
antes de estar aquí como rey y tener esa tentación y caer, ceder ante la tentación. El problema no es tener tentaciones. Jesús tuvo tentaciones. El problema es aceptar y caer en el pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es de lo peor que puede suceder. De lo peor que puede suceder. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo peor que puede suceder en el pecado, antes de que haya consecuencias físicas, antes de que haya emociones, heridas, etcétera, lo peor es que venga esa separación, que el Espíritu Santo se contrista en nosotros. No va a salir, lo sabemos, pero se contrista. Estamos entristeciendo el corazón de Dios en el Espíritu. Y entonces él decía, no me eches de delante de ti, por favor, Señor, perdóname, no te deshagas de mí, no me dejes fuera, yo quiero necesito esa relación contigo. Es tremendo, por eso es que nosotros debemos estar atentos, siempre. Vuélveme el gozo de tu salvación, lo había perdido por el pecado, ya no tenía ese gozo. Cuidado cuando no estás en el gozo de la salvación del Señor, por causa del pecado. Y espíritu noble me sustente. Yo quiero estar con una fuerza, Señor, un espíritu fortalecido para resistir a la antigua naturaleza. Eso es aplicable a nosotros. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y queremos combatir contra la vieja naturaleza, con la naturaleza con la que nacimos. Vuélveme ese gozo. Necesito ese gozo. Lo necesito porque yo quiero estar en relación contigo, porque para mí tu salvación provoca gozo en mí. Simplemente la salvación es causa de gozo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, en el 13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué entonces? Porque ni había gozo en su corazón, se sentía impuro, estaba manchado por la lepra del pecado, estaba apartado de Dios, el espíritu estaba entristecido en él. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando el espíritu está en la llenura, en nosotros la llenura del espíritu fluyen palabras, fluyen hasta profecía, palabras de conocimiento, sin darnos cuenta. Muchas veces no sabes, pero cuando estás hablando, alguien está escuchando lo que dices y dice, ¿este me conoce o me vio o quién le dijo? A mí muchas veces me ha sucedido. En ocasiones estoy el domingo y seguro a mis hermanos que comparten también junto conmigo, estás hablando de un tema que preparaste y de repente la gente se siente inquieta. La gente dice, oye, ¿le dijiste algo? Si es un invitado, si es una persona que no nueva, que ya está ahí, pero siente que hay alguien que lo conoce, hay alguien que le está hablando de un secreto. Y cuando eres descubierto del secreto, es como cuando Adán y Eva fueron descubiertos por Dios. Fueron y se escondieron y Dios les habló. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se esconden? Sabemos que se cubrieron porque vieron que estaban desnudos. Y así es como queda nuestra alma delante de Dios. Y así nos sentimos cuando hay pecado. Por eso es que hasta entonces, después de que me devuelvas el gozo, que el Espíritu me sustente, que crees en mí, un corazón limpio y renueves un espíritu dentro de mí, recto dentro de mí, entonces a los pecadores, a los incrédulos, les voy a poder enseñar de tus caminos, hablar de tus caminos. Y los pecadores se van a convertir, porque no es nosotros los que convertimos. Nosotros somos un vehículo, somos un instrumento, pero de dentro, en nosotros habita el Espíritu. Y las palabras ungidas por el Espíritu, no cualquier palabra. Otro puede repetir las mismas palabras que tú estás diciendo, otro que no tenga el Espíritu, otro que el Espíritu esté contristado o ni siquiera sea creyente. Puede decir exactamente las mismas palabras con la misma entonación, pero están vacías, están huecas, porque lo que lo llena es el Espíritu de Dios. Dios mismo, Espíritu Santo, está fluyendo a través de las palabras de revelación o a través de las palabras en las cuales es sólido, es gracia fluyendo, es poder de Dios hablando. Vamos a orar. Señor,
Cuán importante es, Señor, que vivamos una buena relación contigo. Es imposible vivir una relación contigo a tal grado de que podamos estar con gozo, de que nuestras palabras fluyan para tu gloria, de que seamos un buen testimonio, porque somos como una lámpara apagada. Tú dijiste que seamos como luminarias en el mundo para iluminar la maldad y para que la gente pueda ver la luz y venir a ti. Pero cuando la lámpara está apagada, se hace uno con la oscuridad. Señor, perdona nuestros pecados, todos los que estamos ahorita conectados aquí. Yo oro por los que están ahorita en esta reunión. Oro por los que estamos reunidos para que, Señor, seamos atentos, revisando nuestra vida en cada momento, examinándonos en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras acciones. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos un espíritu recto dentro de nosotros. Renueva nuestro corazón, que nuestro corazón esté atento a lo que dice la conciencia nuestra, lo que dice tu espíritu, lo que nos hablas a través de otras personas o imágenes y por sobre todas las cosas, lo que nos hablas a través de tu palabra. Perdona nuestra maldad, Señor. Perdona, vuélvenos el gozo de tu salvación. Límpianos así como se limpiaba la lepra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti, porque tú dijiste que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues con el tema sigamos. Parte 35, es la semana 35 que vemos esto. Tenemos 35 semanas que hemos permanecido con esta situación de la pandemia y pues hemos avanzado en este tema. Hemos visto muchas de las partes de qué hacer, cómo actuar ante esta pandemia, qué es lo importante, qué debemos aprender. Sabemos que cuando algo sucede, Dios lo permite. Nada sucede sin que Dios lo permita. Pero entonces, siempre Dios tiene un propósito. Uno para algunas personas es un propósito, para otros otro. ¿Qué es para nosotros los hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito? Eso es lo que debemos de buscar. ¿Qué es lo que debo, en qué área necesito ser probado para crecer? Porque el Señor nos purifica a través de la prueba. ¿Qué es lo que debemos aprender de todo este tiempo? De toda esta situación que vivimos. Bien. Vimos que hay 7 causas de gran tensión, de las más grandes que provocan estrés. Y sabemos lo que el estrés provoca, etc. Y las estrategias para librarse de ellas. Y lo que hemos mencionado cada vez que hemos visto esto se encuentra en el Salmo 23. El Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Aquí están claves específicas para nosotros, para esas situaciones estresantes. Muchas personas podemos estar estresados ahora o algunos pueden estar estresados. Y vimos que hay 7 causas, vimos ya las 4 primeras, las vimos extensamente, ampliamente, profundizamos en cada una y empezamos la ocasión anterior a ver los valles oscuros. Este es el tema que estamos tocando ahora. Dijimos que como un preámbulo, como una introducción a lo que hoy es nuevo, dijimos puro sol sin lluvia hacia un desierto. Una tierra que no recibe lluvia se va a hacer árida. No hay fruto, no hay nada que pueda tener vida ahí. Está desierto. Esta tierra dura, tierra quebrada, partida por la sequía. Si nunca has tenido tiempos de baja espiritual, tiempos oscuros o tiempos sombríos en tu vida, estarás seco. Tiene que haber esto. No tendrás profundidad en tu ser, ni madurez. Para formar una persona madura se necesitan tiempos buenos y malos. Esto ya lo vimos la semana pasada. La vida es una mezcla de dolor y placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos, cimas de montañas y valles profundos. Bien, esto lo vimos, como les comentaba. Aún nuestros valles más oscuros, aún en nuestros días más oscuros, Dios está ahí
porque eso es lo que dice el Salmo. Y cuando Dios dice algo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él dijo que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, Él está ahí con nosotros. Entramos también en la ocasión anterior al Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y empezamos a ver varios tipos de valles. Vimos el valle de la calamidad, ustedes recuerdan muy bien lo que pasó en Josué 7:26. Acán, uno de los miembros, uno de los hombres de Israel, de los hebreos, de la tribu de Judá, había tomado del anatema, había tomado de lo que era maldito, que Dios dijo que no tocara nada, y él se lo trajo para sí. ¿Y qué pasó? En 7:26 de Josué dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Murió apedreado, murió. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hay que resaltar aquí que cuando una persona del grupo de Israel pecaba, era necesario, cuando era un pecado de esta magnitud, era necesario que saliera del pueblo de Dios, que fuera echado del pueblo. Y algunas ocasiones hasta la muerte, como en el caso de este hombre de Acán, que ya lo vimos también. ¿Por qué? Porque detiene las bendiciones, contamina al resto del pueblo. Por eso es delicado el pecado, por eso el Espíritu Santo y la conciencia que Dios puso en nosotros hacen que estemos con una carga profunda, porque no podemos permanecer así. Es el equivalente a tener lepra y permanecer dentro de la ciudad. Ese era el equivalente. Y sabemos que cuando notaban que alguien era con lepra, iba para afuera del pueblo, iba allá, a vivir solo. Tuviera familia, tuviera hijos, fuera joven, fuera grande, fuera hombre, fuera mujer, fuera un niño, iba para afuera. Después vimos el Valle de las Lágrimas, en el Salmo 84:6. Dice, atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Este es, a pesar de que hay un valle de sufrimiento, dice, lo cambian en una fuente. Un valle de sequía lo cambian en una fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ahora, vamos a empezar con algo nuevo. Y es el valle de los problemas o de la aflicción. Y para eso vamos a Oseas capítulo 2, versículo 15, que dice, tiene que ver con el amor del Señor por su pueblo infiel. En el libro de Oseas da la imagen de una mujer adúltera y el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, había cometido adulterio por dejar al Señor, dejar a su marido e irse a adorar otros dioses. Y vemos en el versículo 13, dice, y la castigaré a esa mujer, al pueblo, al pueblo de Israel. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Hacía lo que es el equivalente a un sacrificio, una oración, lo que nosotros conocemos como oración, adoración, sacrificios a los Baales. Y adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. El hecho es una idolatría, el hecho es que abandonaron a Dios y se olvidaron de qué hizo Dios, de cómo lo sacó de Egipto, de todas las bendiciones durante 40 años y de la tierra prometida y voltearon a ver otros dioses. Y decimos nosotros, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen esto? Pero desgraciadamente sigue sucediendo. Las personas se inquietan porque no reciben lo que están requiriendo del Señor. Las personas se molestan. Las personas van y buscan soluciones en el mundo, soluciones de otras personas, cuando la respuesta la tiene el Señor. Si Dios no te guía a que hagas algo, permanece en donde estás. Porque estos buscaron los dioses que veían que los mantenían con ciertas, porque pues el enemigo le ofreció a Jesús, el diablo le ofreció a Jesús todas las riquezas de este mundo si postrado lo adora. Tiene la capacidad
de ofrecer riquezas, fama, belleza, honra, todo eso. Entonces, los atrajo eso y se fueron tras otros dioses. ¿Qué dice el 14? Dice, pero he aquí, dice Dios, que yo los atraeré y la llevaré al desierto y hablaré en su corazón. Aquí estamos viendo una mezcla de cosas. La misericordia de Dios. Él la va a traer a esa mujer, a ese pueblo hebreo que se fue detrás de los ídolos, de los Baales. Entonces, esta es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque no hicieron nada para merecerlo, pero Él de su voluntad, por gracia y misericordia, la traeré y la llevaré al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar en donde no se puede sembrar porque no se va a dar la cosecha. Es un lugar donde no hay abundancia de agua, sino al contrario, hay mucha escasez de agua. Es un lugar de desierto, de estar solo, aislado, de vivir en un aislamiento de tal manera que vea, que examine, que reaccione. Dice todavía, y hablaré a su corazón. Eso es lo que hace el Espíritu con nosotros. La conciencia nos habla, el Espíritu nos habla cuando estamos dejando a Dios y yendo tras otros. Recordemos que el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, primero, el que lleva la prioridad, el más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son 4 pilares que sostienen o que nos indican cómo amar a Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, con toda tu mente, tus pensamientos. Entonces, irse tras los ídolos es quitarle a Dios el primer lugar y poner un ídolo, el que sea, mi comodidad, mi satisfacción, mi nivel de ingresos, mi prosperidad, mi reconocimiento de los demás hacia mí. Yo quiero la aprobación de los demás, entonces la consigo al precio que sea. Estoy exagerándolo, pero en su debida proporción, de una forma u otra, la naturaleza que tenemos, la naturaleza antigua, eso es lo que quiere. Esa es la trampa del enemigo. El enemigo sabe cómo es nuestra naturaleza y nos tiende. Recordemos que si eres hijo de Dios, a ver, haz esto. Si eres hijo de Dios, no, pues mira, dices que eres hijo de Dios y andas haciendo esto. Todos son formas de duda, formas de sembrar si eres hijo de Dios, haz esto. Está llevando a algo que no era la voluntad de Dios. Si hubiera sido la voluntad de Dios que Jesús convirtiera las piedras en pan, por supuesto que lo hubiera hecho. Como de 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños que había en ese grupo. ¿Podía haberlo hecho? Claro que sí. Pero no era la voluntad del Padre. Y Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, menos la de otro, y menos la del diablo. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el ejemplo para nosotros. La voluntad de quién estás haciendo. Si es la del Padre, estás cumpliendo con el primer mandamiento. Si estás fallando, te arrepientes, vuelves al Señor, le pides perdón y tomas acciones para no volver a caer en eso. Por supuesto. Si es porque es un amigo el que te está atrayendo hacia eso, si es cualquier cosa que te saque de tener a Dios en primer lugar. Bueno, entonces, no es tan raro lo que hicieron estos, pero es realmente la naturaleza antigua, la naturaleza de pecado actuando en ellos y en nosotros. Cuando destronamos a Dios en nuestra vida, estamos haciendo lo que hizo el pueblo. Estamos adulterando. Estamos cometiendo adulterio espiritual. Pero he aquí, ahí está la misericordia y la gracia combinadas. Las 2 manos, misericordia y gracia. Pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Es necesario que aprenda, que se examine, que se dé cuenta, que se arrepienta de sus pecados. Algunos son ocultos, pero la verdad es que
Nada está oculto. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Y hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. Le voy a decir, le voy a revelar a su corazón y va a hacerlo con ternura. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta es la restauración y la restauración de la relación y la restitución de las cosas que ya había perdido. La restaura en el 14. Primero va a haber la disciplina en el desierto, después va a haber el consuelo, le hablaré a su corazón, después le va a dar la restauración de la relación y la restitución de toda esta lista de cosas que está hablando en el versículo 15. Miren esta versión. La castigaré por todas las ocasiones en las que quemaba incienso a las imágenes de Baal, el ídolo. Cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Adulterando, espiritual. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Va a pasar por el desierto porque va a ser castigada, pero ahí le va a hablar tiernamente. Ahí está el consuelo en operación. Por supuesto, insisto, misericordia y gracia dando consuelo a su pueblo por el castigo que había recibido, porque es un hijo infiel. En este caso lo está presentando como si fuera la esposa infiel o adúltera. Y 15, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Aquí está lo que estamos viendo, el tema del valle. A veces pasamos por el valle de la aflicción por causa de que nos olvidamos de tener a Dios en primer lugar, de darle lo que Él merece. Él lo merece, no le estás dando de más. Es lo mínimo, ese es lo que debemos darle. Adoración, atención, su palabra, convivencia entre nosotros. A través de este medio por lo pronto, pero en lo normal, cuando ya regresemos, porque todo va a volver, todo va a volver, así pasó hace 100 años y volverá a pasar ahora y seguirá pasando en muchas ocasiones si es que el Señor no viene antes. Pero, por lo pronto, lo que debemos hacer es, el Señor nos está hablando de que el primer lugar es de Él, siempre, en todo. Hay cosas que no nos damos cuenta, pero que traemos una inquietud. Y cuando lo leemos en la Escritura decimos, ¿estará hablándome a mí? Sí, sí está hablándote a ti. Por eso hay eso que estás. Y si tienes duda, pregunta, acude, como decíamos en la ocasión anterior o la anterior a esa. Busca el consejo, busca a alguien que pueda ver lo que tú no estás viendo, que está limitado a tu vista. Bien. Finalmente, el Señor tiene misericordia, la consuela, restaura su relación con ella, la restituye en todas estas cosas que había perdido y ahí está el flujo de amor. La liberaré de su esclavitud. Va a ser como cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Bien. Último ejemplo del valle de oscuridad. Este que sigue también es común. Estoy hablando de que los que hemos visto son valles que pueden haber sucedido en nuestra vida o están sucediendo actualmente o van a suceder. Nos van a suceder. Por eso es que tenemos que estar tan atentos. Aprendamos de lo que vivimos. Aprendamos en el pasado. Aprendamos de lo que vivimos actualmente y estemos preparados para el futuro. El otro valle es el valle de la oscuridad profunda, una oscuridad lúgubre, que está en el Salmo también 23, versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice otra versión, aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón me defienden. Otra,
Puedo cruzar los lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Aquí estoy haciendo mucho hincapié en diferentes versiones para que quede claro el mensaje, el espíritu de la palabra que quiere transmitir el Señor a nosotros hoy. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estarás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Por supuesto, seamos prudentes. Si Dios te mandó a que fueras ahí, si estuviste o si por algún motivo te quedaste en un lugar de peligro, no porque tú lo buscaste, no porque no tuviste la previsión de buscar la voluntad de Dios, puedes estar confiado en que el Señor es tu pastor y siempre está a tu lado, te guía por el buen camino y te llena de confianza. Ahora, hay 5 principios sobre los valles que necesitamos recordar cada vez que atravesamos una época difícil, como esta. Muchos están pasando por una época difícil hoy. Algunos ya tuvieron el contagio, otros están contagiados. Vamos a evitar que otros se contagien, pero no sabemos. Otros están pasando por problemas económicos, problemas de relación que se han eh, hecho difíciles. Ya les comentaba que han crecido la cantidad de divorcios, la violencia interfamiliar. Hay muchas cosas que se trajo esta plaga junto con eso. Ahora, 5 principios. El primero, los valles son inevitables. Lo normal que digamos nosotros es, bueno, ¿cómo puedo no pasar por esos valles? Nadie quisiéramos pasar por esos valles, pero ¿saben qué? Son inevitables. Veamos por qué. Suceden a lo largo de la vida, uno tras otro. Nadie puede decir, yo no he pasado por un valle, no he pasado por esos problemas, algunos de los que ya hablamos, y no voy a pasarlos. Perdón, pero los valles son inevitables. Esta es una imagen que muchos de ustedes reconocerán. Es una imagen desde Chipín que si alguien sabe de montes y valles, de entrar y salir de un monte a un valle, somos nosotros los regiomontanos, la gente de Monterrey y de la zona. ¿Por qué? Porque sabemos que hay montes, luego el valle, otro monte, otro valle. Y suceden a lo largo de la vida uno tras otro. Después de cada cima de la montaña hay un valle, lo que hablaba ahorita. Jesús fue muy realista al respecto. El Señor no nos ocultó ni nos dio falsas esperanzas, ni actuó como que nunca vas a pasar, porque yo dije que tú no vas a pasar por esos valles. No. De hecho, el Salmo 24 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, porque no voy a andar en valle de sombra de muerte. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo va a haber aflicción, va a haber valles, pero tengan confianza. El Señor, nuestro pastor, sabe. El Señor ya venció. El Señor resucitó de entre los muertos. El Señor es nuestro sumo sacerdote que intercede todo el tiempo por ti y por mí y por muchos. Está intercediendo, Él sabe lo que estamos pasando, lo que vamos a pasar, Él lo conoce, es el pastor que va junto con nosotros. Tal vez hoy eres una oveja que pasaste por un arbusto y de espinas, tal vez te sembraron las moscas, los animalitos, los insectos, esas larvas en los ojos y en la nariz, que es lo que hacen con las ovejas, y se está infectando. Tal vez estás en problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de falta de empleo, etcétera. El Señor sabe y va a venir y te va a poner de su unción, de su aceite, como lo vimos en el Salmo 23, como lo hacía con las ovejas. No hay duda de que van a suceder, pero no sabemos cuándo serán. Eso no lo sabemos. Tendrás dificultades, desilusiones, desalientos en la vida. De repente alguien dice, ¿sabes qué? Hoy me siento muy decaído, me entristecí, me abatí.
Recuerden que una oveja abatida es una oveja que estaba con las patas para arriba y que podían morir porque no son capaces de girarse y se les va llenando el estómago y va oprimiendo de gas, porque por la posición en la que están, que no es la común, y va oprimiendo los pulmones hasta que mueren asfixiadas. Entonces, va a haber ocasiones en las que te sientas con estas. Es parte de lo que sucede en el valle. Habrá momentos de sufrimiento, pena, enfermedad. Habrá tiempos de frustración, de fracaso y de fatiga. Creo que los hemos vivido. El que diga que nunca ha pasado por eso, ¿sabe qué? Lo felicito porque no está en este mundo. Si alguien me está viendo que no está, claro que lo pasamos porque todos pasamos por esto. Son parte de una vida normal. Eso es lo que nos dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. No nos vamos a sorprender por ellos. La clave aquí es, bueno, ok, ¿me estás diciendo que los voy a pasar? Sí. ¿Qué hago? Vamos a seguir adelante y después vamos a ver qué es en qué basar nuestro comportamiento. Por supuesto, ya saben la respuesta. El pastor va a tu lado. El pastor, el buen pastor, el Señor Jesucristo va a tu lado. Acude a Él. Ora, búscalo en oración. Clama a Él. Clama a mí, yo te responderé. Búscame y me encontrarás. Los valles son impredecibles. No podrás decir, más adelante, dentro de 3 días, va a venir un valle en una situación muy fuerte. Es difícil. Puede ser que preveas que va a haber un problema, ¿ok? Pero normalmente los valles y lo profundo que sean son impredecibles. Y lo peor, son inesperados, vienen en el peor momento, cuando no tiene tiempo o está desprevenido. Es lo común, no lo esperaba, como dicen muchos. Fíjese lo que dice, no puedes planearlos, establecerlos, fijarlos. Hazte un programita de cuándo vas a cruzar por estos valles para que estés listo. No, no se puede. Son impredecibles. Jeremías 4:20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Otra versión, olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas, de repente mis refugios son demolidos. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de las pruebas, de los valles que estaban pasando ellos. Tercero, los valles son para todos. Hay valles para los buenos y valles para los malos. Nadie está aislado del dolor o de la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida libre de problemas. Lo repito y se verá de nuevo más tarde. Nadie es inmune a ellos. Nadie somos inmune a esos valles. Recordemos que el ejemplo, nuestro mayor ejemplo es el Señor. Y el Señor pasó por una serie de valles, montes y valles en la vida. Los apóstoles, los grandes hombres, todos los que aparecen en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Problemas, pruebas, dificultades, adversidades, tiempos difíciles, depresiones, no significan que sea una mala persona o un fracaso. Y es común este tipo de juicios. Cuando estás pasando por ahí, no, pues algo hiciste. Se daba un ejemplo de esto el domingo, creo que Elena daba un ejemplo, de que lo acusaron de, por tu culpa está pasando esto. A ver, espérate. Es un valle. Si hay, siempre debemos analizar nuestro comportamiento y si estamos bien delante de Dios, por supuesto, porque viene una disciplina. No estoy negando eso, pero cuidado con los juicios. Cuidado con juzgar que esa persona es mala o es un fracaso, porque, oye, otra vez, no pienses que porque estás pasando por eso eres extraño. Todos lo hemos pasado. Tal vez algunos piensen que, pues no, pues él cómo, él es el pastor. Perdón, soy un ser humano, soy una oveja del Señor. También me afecta a mí. Los valles también son para mí y los he vivido y sé que los puedo estar viviendo en algunas cosas ahorita y los viviré porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
O sea, no estás condenado por el hecho de estar pasando tú por un valle que sea prolongado. No. Significan que usted es una persona, un ser humano. ¿Por qué a mí? Típico. Es mejor preguntar, ¿por qué no a mí? ¿Quién soy yo? Usted piensa que debe estar exento de los problemas que los demás enfrentan. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia 2 veces al día, oro, diezmo, sirvo en la iglesia, comparto el evangelio. ¿Y quién te dijo que eso te iba a evitar? Pregúntale a Pablo, pregúntale a Pedro, pregúntale a todos. Piensas que debes ser la única persona que nunca tendrá una tragedia, pérdidas materiales, amorosas, físicas, de seres queridos. ¿Es pregunta? ¿Eso piensas? La Biblia es clara en que las cosas buenas suceden a la gente mala y algunas veces cosas malas suceden a la gente buena. Los valles, total, los valles son impredecibles. No importa cuán bueno o cuán malo seas. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Así son también los valles. Van a suceder. En vez de decir, ¿por qué a mí? No tengas en mente que le sucederá a usted porque, perdón, solo tenga en mente que te sucederá solo porque eres un ser humano. Recuerda que este no es el cielo, estamos en la tierra y estamos en un mundo que cayó por el pecado, por la desobediencia de nuestros primeros padres, y por eso hay enfermedades, por eso hay tragedias, por eso hay hambre, escasez, por eso hay violencia, porque estamos en un mundo rodeado por el pecado. Las cosas no son perfectas aquí y hay problemas y dificultades. Los desastres y las tragedias les pasan a todos, nos pasan a todos, me incluyo. Bien, quiero orar y voy a dejar hasta aquí porque faltan otros 2 principios que suceden en los valles, pero esos no los vamos a ver hoy. Entonces, ahora lo que quiero hacer es orar. Vamos a orar. Señor, tú conoces bien, repito lo que dije al principio, tú conoces bien nuestra vida. Conoces todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que dejamos de hacer y debíamos hacerlo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Señor, perdón, Señor. Ya oramos al principio con el Salmo 51 pidiéndote perdón y sé que algunos que tuvieron una reacción, una carga por parte de su conciencia y avivada por el Espíritu Santo, Señor, se pondrán a cuentas contigo. Pero Señor, queremos ver los valles como oportunidades. Va a ser doloroso, sí, va a ser difícil también, pero son oportunidades de nuestra fe, de probar nuestra fe. Señor, tú, si algo admiras, es la fe, Señor. Si algo te agrada, es la fe. A tus discípulos varias veces le dijiste, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Generación mala e incrédula. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Les dijo en una ocasión a sus discípulos. Pero admiraste, Señor, a la mujer sirofenicia que dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de las migajas de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y tú dijiste, oh mujer, grande es tu fe, ve, tu hija es libre. Oh, el centurión, Señor, también fue atractivo para ti, fue sorprendente, te llamó la atención que un hombre no judío, un soldado romano, dijera, yo no soy digno de que entres a mi casa para que sanes al siervo que yo te estoy pidiendo. Solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Señor, solo tú di la palabra sin que tengas que contaminarte, porque yo sé que para los judíos entrar en la casa de un gentil, de un romano, es contaminante. Señor, yo no te voy a pedir eso. Lo que voy a pedirte, Señor, es da la orden solo con una palabra. Y él confió, creyó, y Jesús se sorprendió. Te sorprendiste de esa fe, Señor, y dijiste,
En todo Israel no he encontrado una fe como este hombre. Gracias, Señor, por enseñarnos a que vamos a pasar por valles, que son inevitables, que son impredecibles, Señor, que son valles a veces, por supuesto, de oscuridad, pero que hay delante una montaña, una cima, que vamos a salir de esto, que va a terminar, como va a terminar esto que estamos viviendo ahorita. Y en el proceso vamos a ser perfeccionados, como el oro y la plata que entran en el horno y a altas temperaturas de sufrimiento del metal salen purificados. Y estoy hablando en paralelo con lo que pasa en nuestra vida, de sufrimiento en situaciones que nos pasan, pero salimos fortalecida nuestra fe, crecida, madurada, como decíamos al principio. Una tierra que no tiene lluvia se convierte en un desierto. Por eso es que a veces son lluvias de situaciones difíciles, Señor, y problemas. Pero sabemos que tú vas a nuestro lado, Señor, que tú pasaste de ir adelante cuando hablábamos en el Salmo 23, a estar a mi lado, porque yo sé que tú estarás conmigo, Señor, en cada valle oscuro, en cada situación difícil, tú estás aquí, Señor, a mi lado. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre, porque Jesús es mi pastor y nada me faltará, porque en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, porque va a consolarme, va a restaurarme, va a restituir lo perdido, confortar mi alma y me guiará por sendas de rectitud, de justicia, en los caminos de Dios, por amor de tu nombre. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, hoy digo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Voy por fe, Señor, por fe en ti, por confianza en ti, porque tú lo dices y cuando tú hablas algo, tú lo cumples, Señor. Tú nunca mientes, tú nunca fallas, tú todo lo que dices lo cumples. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, quiero hacer una oración también. Aparte de esto, Señor, hay hermanos entre nosotros que pueden tener síntomas, que están padeciendo de esta enfermedad. Pero aunque estén en ese valle, Señor, yo sé que tú estás ahí y tú tienes tu mano ahora puesta sobre ellos. Yo te pido, Señor, que los ayudes si es que tiene que seguir ese viaje por el valle. Pero, Señor, yo sé que tú vas a sacarlo. Y nosotros oramos pidiéndote que sea ya, Señor. Sácalo ya, Señor. Sácala ya. Que salga adelante. Señor, yo te pido por las personas que están padeciendo necesidades económicas, aquellos que se ha venido abajo sus ingresos. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, tú eres nuestro pastor. Tú dijiste que nos llevas a verdes pastos. Llévalos a verdes pastos, Señor, y aguas de reposo, en donde puedan estar en paz, en que puedan tener otra vez. También sé que vas en ese valle con ellos, Señor. Vas a su lado, vas a nuestro lado, Señor. Gracias porque nos acompañas en este valle también. Gracias, Señor, porque a aquellos hermanos que están privados de su libertad, de alguna manera privados de su libertad, Señor, muchos te conocieron ahí. Gracias, Señor, porque aún en ese valle recibieron revelación y recibieron la salvación. Gracias, Señor, porque tal vez algunos los llevaste a ese desierto para hablarles tiernamente y después restituirles todo lo que perdieron. Gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente siguen confiando y diezman, confiando en que tú eres el proveedor, confiando en que todo lo que reciben no lo reciben por sus méritos, ni por sus habilidades, ni destrezas. Lo reciben porque tú se los das, Señor. Tú no lo das, Señor. Señor, esta es una muestra de comprobar nuestra fe al diezmar, aunque sea poco. No tanto tal vez como la viuda pobre que echó lo que tenía y que tú le hiciste nombrar en la Escritura y en ese tiempo también, pero diezmar lo que debemos, ofrendar también a los necesitados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien.